Siempre supe que el conocimiento judío ocultaba secretos ancestrales, pero solo al descubrir este en particular, todo empezó a cambiar. Porque hay una frase, una afirmación tan poderosa, tan antigua, tan llena de intención espiritual, que parece abrir puertas cerradas durante años. Y cuando por fin comprendí por qué esta frase funciona tan bien, me di cuenta de que la mayoría de las personas se estancan económicamente no por la realidad que viven, sino por las palabras que repiten inconscientemente. Es como si sus palabras levantaran muros, en lugar de abrir caminos. Pasé años creyendo que mi problema era la falta de oportunidades, hasta que comprendí que se debía a una falta de alineación. Un discurso desalineado genera peso, confusión y retraso, y siempre sentí ese peso sin saber de dónde provenía. Pero desde el momento en que aprendí a usar esta frase, esta pequeña clave que los sabios judíos protegieron con tanto esmero, algo dentro de mí comenzó a reorganizarse. Las circunstancias no cambiaron de inmediato, pero mi energía sí, y cuando esa energía cambia, el mundo a mi alrededor responde. Lo más curioso es que nadie me lo enseñó directamente. Encontré fragmentos, un rabino citando una palabra, un texto antiguo mencionando otra, una historia que aludía a una conducta, hasta que un día todo encajó tan claramente que sentí como si se hubiera descorrido un velo. Y es precisamente esta coherencia la que quiero revelar aquí, no una promesa vacía, sino un código espiritual real, antiguo y probado que transforma la manera en que la prosperidad fluye a nuestro alrededor. Y al seguir este camino sucede algo interesante. La mente comienza a abrirse, el corazón a calmarse y las palabras a ponerse de tu lado. La frase que aprenderás aquí no es superstición, ni un mantra vacío, ni una promesa milagrosa. Es alineación, es conciencia, es la forma en que la tradición judía organiza el flujo de la abundancia, y cuando esto entra en tu vida, incluso lo que parecía imposible comienza a moverse. Y antes de llegar a esa revelación, necesito decirles algo importante. Este espacio se ha construido con intención, con estudio y con una gran responsabilidad espiritual. Si este conocimiento les toca la fibra sensible, si tiene sentido, si resuena de alguna manera, dejen su comentario y suscríbanse, porque así es como este camino continúa fortaleciéndose, expandiéndose y encontrando a quienes están verdaderamente listos para recorrer esta misma senda de sabiduría. Cuando pienso en prosperidad, siempre vuelvo a la misma raíz, la palabra. En el judaísmo no hay nada más importante que la palabra hablada, porque en ella recibe la vida, la energía y el destino. Crecí escuchando historias de rabinos que podían cambiar el rumbo de una semana entera simplemente cuidando cómo hablaban de dinero. Y con el tiempo comprendí que hablar no es solo comunicar, es crear. Cada frase pronunciada se convierte en una especie de decreto, y es impresionante cómo esto influye directamente en las oportunidades financieras que se presentan o que no se presentan. Al estudiar el Sefer Yetzirah, una de las obras más antiguas de la tradición judía, comprendí algo que jamás he olvidado. El universo entero fue creado mediante la palabra. Si la creación misma ocurrió de esta manera, ¿cómo podemos ignorarla en la vida material? A veces pienso en cuántas veces he postergado mi propia prosperidad simplemente diciendo, es imposible, es difícil, tengo mala suerte. Es casi como echar arena sobre nuestras propias semillas. Sin darnos cuenta, nuestras palabras se convierten en un arma en nuestra contra. Fue solo cuando comencé a aplicar las enseñanzas de Lashon Tov, el buen hablar, que algo empezó a cambiar. Comencé a sustituir las quejas por afirmaciones breves, honestas y contundentes, como mis caminos están abiertos o mi sustento fluye con claridad. No se trataba de un pensamiento positivo vacío, era disciplina espiritual. Era alinear mi vibración interior con lo que deseaba externamente. Y poco a poco, las puertas financieras que habían permanecido cerradas durante años comenzaron a abrirse. Es curioso cómo pequeños hábitos pueden cambiarlo todo. Recuerdo poner notas adhesivas en mi escritorio con palabras en hebreo que conllevan bendiciones. Brashá, Masal, Shalom Bait. Cada vez que las leía, sentía que algo se reorganizaba en mi interior. Y esto se reflejó de inmediato en mis decisiones financieras. Comencé a actuar con más claridad, más firmeza,
y sobre todo, con menos miedo. Como si la palabra precisa disipara la niebla que antes me impedía ver las oportunidades. Y por supuesto, este es solo el primer paso, porque cuando comprendemos el poder de la palabra, empezamos a darnos cuenta de que existe una bendición ancestral y específica, con una fuerza tan profunda que prácticamente abre caminos por sí sola. Y es precisamente esta bendición la que comienza a revelarse cuando avanzamos un poco más. Recuerdo la primera vez que oí a un rabino hablar de la bendición consciente. Dijo que una bendición no es una frase memorizada, sino un estado interior que se transforma en palabras. Y eso me impactó, porque siempre había pensado que la bendición era algo que repetíamos automáticamente, casi como una costumbre. Pero cuando comprendí que la bendición nace del interior para influir en el exterior, todo cambió. Sobre todo en el ámbito financiero, donde el estancamiento a menudo no es material, sino espiritual. Con el tiempo me di cuenta de que hay una gran diferencia entre decir una bendición y activar una bendición. Los sabios judíos siempre enseñaron que la boca es la pluma del alma y que una bendición consciente es casi como abrir un documento sagrado y firmar un decreto de acción. Cuando empecé a hacerlo antes de iniciar cualquier negociación, estudio o toma de decisiones, las cosas dejaron de estancarse. Era como si algo que estaba bloqueado finalmente pudiera fluir. Recuerdo vívidamente la primera vez que lo experimenté en la práctica. Estaba a punto de finalizar un proyecto importante, pero todo parecía estancado. Fue entonces cuando decidí detenerme, respirar y recitar una sencilla pero sincera bendición. Baruch Hashem, por la oportunidad que ya se abre. En ese momento algo se alivió. Sentí como se me quitaba un peso de encima, como si el bloqueo no estuviera fuera, sino dentro. Y unas horas más tarde, el proyecto avanzó como nunca antes. Una bendición consciente no es una fórmula mágica, es realineación. Se trata de recuperar el control del ego, soltar las riendas y permitir que la energía de la prosperidad fluya sin resistencia. Y cuanto más lo practicaba, más me daba cuenta de que el estancamiento financiero rara vez tiene que ver con los números. Casi siempre está ligado a la falta de intención, a la falta de claridad en el discurso y a un exceso de ruido interno. La bendición actúa como un interruptor, capaz de transformar el caos en movimiento. Y lo más curioso es que esta práctica abre la puerta a un segundo secreto, aún más profundo: comprender que el dinero solo fluye de verdad cuando la palabra, la mente y la acción trabajan juntas. Y es precisamente esta alineación la que empieza a surgir cuando avanzamos un poco más. Siempre me pareció curioso cómo, en el judaísmo, nada funciona de forma aislada. No existe la prosperidad basada únicamente en palabras ni únicamente en acciones. Y fue al comprender esto que mi relación con el dinero cambió por completo. La tradición enseña que la boca es la puerta, la mente es la dirección y la acción es el paso. Si una de ellas falla, el flujo se bloquea. Pasé años intentando resolver problemas financieros simplemente trabajando más, sin darme cuenta de que mi mente estaba congestionada y mi boca proclamaba escasez constantemente. Cuando comencé a estudiar Pirkei Avot, una frase me impactó profundamente. El mundo se sustenta en 3 pilares: estudio, servicio y acción. Esto me hizo pensar que el dinero también se sustenta en 3 pilares internos. La mente da forma, la palabra da vida y la acción da cuerpo. Me di cuenta de que decía cosas buenas, pero mi mente estaba llena de dudas. O bien, mi mente soñaba a lo grande, pero mis palabras iban en la dirección opuesta. Esta desalineación creó una especie de cortocircuito energético que bloqueaba todo a mi alrededor. Recuerdo el día en que decidí poner en práctica la alineación. Me desperté, me senté en mi escritorio y escribí una frase clara. Hoy mi parnasá fluye con orden, claridad y propósito. La leí 3 veces, respiré hondo y solo entonces comencé mi día. La diferencia fue abismal. Mis decisiones se volvieron más objetivas. Me distraía menos
y por primera vez en semanas terminé las tareas que había estado postergando. La palabra escrita organizó mi mente, y mi mente impulsó la acción. Fue como pulsar un botón interno que siempre había estado ahí pero que nunca había usado. Esta alineación también me hizo comprender algo importante. El dinero se comporta como el agua. Si existe un bloqueo interno, ya sea mental, verbal o conductual, el flujo se ralentiza o se dispersa de forma confusa. Pero cuando los 3 puntos se alinean, encuentran naturalmente su camino correcto. Los sabios llaman a esto yashrut, una rectitud interior que crea rectitud exterior. Y lo siento cada vez que mis palabras, mis pensamientos y mis decisiones se mueven en la misma dirección. Y es precisamente cuando comienza a producirse esta alineación que se revela el siguiente secreto. Las palabras exactas que los sabios usaban para abrir caminos y crear protección para cualquier movimiento financiero. Una enseñanza tan antigua como necesaria. Jamás olvidaré la primera vez que oí a un rabino decir que ciertas palabras funcionan como llaves espirituales. No era una metáfora. Hablaba con una seriedad que captó mi atención de inmediato. Según él, los antiguos sabios sabían que antes de cualquier decisión financiera era necesario activar la protección, no por miedo, sino por claridad. Y esta protección provenía de la boca a través de frases con un peso espiritual, casi como un escudo invisible. Fue entonces cuando comprendí que prosperar no se trataba solo de avanzar, sino de avanzar protegido. Con el tiempo comencé a coleccionar estas palabras, casi como quien colecciona piedras preciosas. Una de ellas siempre se me quedó grabada. Bashiatad Ishmoe, con la ayuda del cielo. Empecé a repetirlo antes de cualquier decisión financiera, incluso las más pequeñas. Era asombroso cómo mi corazón se calmaba al instante, como si me recordara a mí mismo que no tenía que cargar con todo sola. Y esta paz fue precisamente lo que me permitió ver con claridad oportunidades que jamás habría visto en la desesperación. Otra frase que transformó mis días es Baruch Hashem por abrirme caminos. A veces la decía antes de empezar un proyecto, otras al salir de casa, y no era un ritual, sino conciencia. Sentía que estas palabras creaban una atmósfera diferente a mi alrededor, como si la energía del entorno se reorganizara. Los sabios explican que cuando la boca bendice, el camino responde. Esto me hizo comprender que la prosperidad no empieza en el banco, sino en la vibración de la palabra. También me di cuenta de que estas palabras no solo servían para abrir puertas, sino también para alejar cualquier distracción. Era como ajustar mi estado mental antes de cualquier negociación. Me volví más atento, más intuitivo, menos vulnerable a las decisiones emocionales. Y eso en el mundo de las finanzas vale oro. Es curioso cómo algo tan simple puede tener un impacto tan profundo. Y todo esto se basa en el poder de la palabra que solemos subestimar. Y este descubrimiento me llevó a algo aún más práctico. Comprender qué frases debía abandonar para siempre y qué afirmaciones, sencillas pero poderosas, podían sustituir las palabras que me bloqueaban por frases que despertaran la prosperidad. Y esta transición lo cambia todo. Me costó muchos tropiezos darme cuenta de que algunas frases que decía sin pensar estaban saboteando mi vida financiera. En el judaísmo aprendemos que la palabra crea la realidad, pero solo lo entendí de verdad cuando empecé a observar lo que repetía automáticamente. Cosas como el dinero escasea, nunca me sale nada bien o siempre ando detrás de cosas. Estas frases parecían insignificantes, pero tenían una carga tan pesada que sin darme cuenta me creaba obstáculos a diario. Fue al profundizar en el estudio de la Shon Tov cuando decidí hacer una limpieza verbal. Tomé una libreta y anoté todas las frases negativas que solían salir de mi boca. Al leerlas en voz alta me quedé impactada. Era casi como si de forma sutil y constante estuviera maldiciendo mi propia prosperidad. Y entonces comprendí por qué algunos caminos simplemente no se abrían. Estaba usando mis palabras en mi contra. A partir de ese día comencé a reemplazar cada frase limitante con una afirmación que abría espacio para la prosperidad. Fue transformador. Cambié el dinero escasea por mi sustento llega fácilmente. Cambié tengo mala suerte
por mi camino está trazado. Cambié esto nunca funciona por esto se está organizando de una manera que aún no percibo. Y con el tiempo estas nuevas frases comenzaron a moldear mi comportamiento y mis decisiones. Y sin darme cuenta, comencé a actuar como alguien que realmente creía en la posibilidad de prosperar. Una de las prácticas que más me ayudó fue crear pequeñas afirmaciones judías para repetir por la mañana. Cosas sencillas, como Baruch Hashem por la abundancia que ya está por venir, o hoy mis caminos financieros se abren con rectitud. Estas frases funcionaban como una especie de realineación vibracional diaria. Noté que comenzaba el día más centrada, menos ansiosa y mucho más atenta a las oportunidades que surgían. Era como afinar un instrumento interno antes de tocarlo. Y este profundo cambio en el discurso abrió la puerta a una enseñanza aún más poderosa: la relación directa entre la gratitud verbal y la abundancia, algo que los sabios judíos siempre han considerado uno de los pilares invisibles de la prosperidad. Siempre sentí que la gratitud desempeñaba un papel importante en la vida, pero solo al sumergirme en el conocimiento judío comprendí su verdadero significado. La tradición enseña que nada perdura en la vida de quien no sabe ser agradecido, y que todo crece en la de quien sí lo es. Y no se trata de esa gratitud silenciosa, guardada en el corazón. Es gratitud expresada, declarada, compartida con el mundo con intención. Fue al comenzar a verbalizar mi gratitud que me di cuenta de cómo la energía a mi alrededor empezó a fluir de una manera diferente. En el judaísmo hay una poderosa frase que acompaña el día desde el primer segundo: Mode Ani. Se dice al abrir los ojos, incluso antes de que los pies toquen el suelo. Es un agradecimiento por despertar, un agradecimiento por el regreso del alma, un agradecimiento por la oportunidad de volver a intentarlo. Comencé a repetirla al despertar y algo dentro de mí cambió de inmediato. Fue como si estuviera configurando mi mente y mi corazón para ver posibilidades en lugar de problemas, y este pequeño gesto influyó directamente en cómo manejé el dinero durante el día. También me di cuenta de que la gratitud verbal tiene un poder curioso. Reorganiza el enfoque. Cuando decía Baruch Hashem por el sustento que está por venir, incluso si aún no había llegado, ajustaba mi percepción. En lugar de ver carencia, veía preparación. En lugar de escasez, veía movimiento. Y este cambio interno es precisamente la clave para reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas. La gratitud, de alguna manera, educa la mirada para ver abundancia donde antes solo había preocupación. Con el tiempo, comencé a crear pequeños rituales de gratitud financiera. Cosas sencillas, como dar las gracias en silencio cada vez que recibía un pago, cerraba un trato o incluso encontraba una solución inesperada a un problema. Era asombroso cómo esto me ayudaba a mantener la mente ligera, el corazón tranquilo y mis acciones más alineadas. Sentía de verdad que la gratitud verbal era una especie de magnetismo espiritual. Cuanto más daba las gracias, más recibía. No por magia, sino por sintonía. Fue entonces cuando comprendí un detalle aún más profundo. La gratitud no se limita al presente. Se trata de preparar el camino para el futuro. Y esta comprensión me llevó directamente al concepto de Masal, la energía de la suerte, el destino y la influencia espiritual, y cómo la palabra precisa puede redirigirla hacia el bien. Siempre había oído que Masal significaba suerte, pero fue a través de un estudio más profundo que comprendí lo mucho más complejo y fascinante que es este concepto. Masal no es casualidad, no es azar, no es un golpe de suerte caído del cielo. En el judaísmo, Masal es influencia espiritual, es la combinación del destino, la bendición y aquello que fluye hacia la vida de una persona. Y sorprendentemente, la boca juega un papel directo en esto. La palabra hablada puede elevar Masal o puede bloquearlo. Y cuando me di cuenta de esto, comencé a tratar mis propias palabras con mucho más respeto. Los sabios siempre han enseñado que Masal Tov no es solo un saludo, sino una declaración verbal. Cuando alguien dice Masal Tov,
activa literalmente un flujo de energía positiva en la vida de la otra persona. Comencé a usar esta expresión conmigo misma en momentos importantes, como antes de una decisión financiera o un nuevo proyecto. Decir mi masal es para bien se convirtió en una forma de conectarme con las posibilidades, con la apertura, con lo que está por venir, y esto transformó profundamente mi manera de afrontar los desafíos. Una de las enseñanzas que más me impactó fue comprender que masal reacciona a la vibración de la palabra. Cuando alguien dice cosas como nada me sale bien, sin darse cuenta está alejando su propio masal. Pero cuando declara mi camino está protegido e iluminado, es como si creara una senda espiritual para que las oportunidades se acerquen. La palabra actúa como una guía, un timón invisible que dirige de energía al lugar correcto. Y comprender esto me dio un enorme sentido de responsabilidad por lo que digo. También aprendí que pequeñas expresiones judías tienen un gran impacto en masal. Por ejemplo, decir viajas-lajá, que significa éxito, antes de realizar cualquier transacción financiera. Al principio lo decía casi como un gesto simbólico, pero con el tiempo me di cuenta que creaba un estado interno de armonía. Me volví más consciente de mis decisiones, más conectado con mi intención y menos vulnerable a las decisiones impulsivas. Era como ajustar mi frecuencia antes de entrar en acción. Y es precisamente cuando masal comienza a alinearse que emerge otra enseñanza ancestral, una que muy pocos conocen, la importancia de pedir permiso al Creador antes de mover cualquier energía financiera. Esta práctica, sencilla pero poderosa, redefine por completo la relación con el dinero. Me costó entender que en el judaísmo nada comienza realmente sin la aprobación espiritual. Los sabios siempre repetían que todo movimiento material necesita estar alineado con lo divino antes de poder ocurrir. Y confieso que al principio me pareció un tanto simbólico, pero cuanto más estudiaba, más sentido tenía. Me di cuenta de que muchas de mis decisiones financieras más difíciles las tomé en momentos de desconexión, con prisas, intentando resolverlo todo sola, y ahí fue precisamente donde me estanqué. Fue un rabino muy querido quien me enseñó algo sencillo, casi infantil en su sencillez, pero que lo cambió todo. Antes de cualquier transacción financiera, decir en voz baja, Hashem, permíteme seguir el camino correcto. Dijo que no se trataba solo de una petición, sino de un gesto de humildad espiritual. Una forma de reconocer que la visión humana es limitada, y que a veces lo que parece bueno puede ser simplemente una distracción. Comencé a practicarlo antes de reuniones, decisiones, negociaciones e incluso antes de responder a mensajes importantes. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo asombroso. Esa pequeña frase transformó mi estado interior. Me sentí menos ansiosa, más centrada, más consciente. Era como si me desconectara de la presión externa y encontrara un anclaje interior. Recordarme a mí misma que no tenía por qué cargar con el peso del mundo sobre mis hombros. Y cuando llegó esa ligereza, mis decisiones se volvieron mucho más firmes. Empecé a percibir detalles que antes me pasaban desapercibidos, a decir no cuando algo no me convencía y a sentir cuándo un camino era realmente el adecuado para mí. Una de las experiencias más impactantes ocurrió cuando estaba a punto de invertir. Todo parecía correcto, tanto en teoría como en la práctica. Pero algo en mi interior no encajaba. Me detuve, respiré y dije, Hashem, permíteme seguir el camino correcto. La respuesta llegó como una fuerte intuición, casi física. Decidí no seguir adelante. 3 semanas después, esa inversión fracasó. Ese día comprendí que pedir permiso no es superstición, sino sabiduría. Es una forma de abrir la puerta a la intuición y cerrar la puerta a la imprudencia. Y fue precisamente esta experiencia la que me enseñó el siguiente paso en este camino. Existe una antigua frase, usada durante siglos por los judíos en momentos decisivos, que tiene el poder de purificar el ambiente espiritual antes de cualquier decisión financiera. Una frase sencilla, sutil, pero que abre puertas de una manera casi increíble. Recuerdo con exactitud el día en que descubrí esa frase. Estaba estudiando relatos antiguos de mercaderes judíos,
Hombres que cruzaban desiertos, puertos peligrosos y rutas comerciales impredecibles. Y en casi todos esos relatos aparecía la misma expresión repetida como un amuleto verbal. Palabras Gamur. Una frase sencilla que significa algo así como todo está en orden. Pero en un contexto espiritual, su significado va mucho más allá. Purifica el ambiente, calma el corazón y organiza la mente antes de cualquier decisión importante. Comencé a usar esa frase como un ritual personal. Antes de contestar una llamada, antes de responder a una propuesta, antes de dar un paso financiero importante, murmuraba Beseder Gamur. No era para fingir que todo estaba bien, era para poner todo en orden dentro de mí. Era casi como pulsar un botón interno que realineaba mi energía, mi concentración y mi sentido de propósito. Y cuando lo hacía, sucedía algo curioso. Las conversaciones fluían mejor, las situaciones se volvían más claras y incluso los eventos inesperados resultaban menos intimidantes. Con el tiempo comprendí que esta frase funcionaba como una especie de señal espiritual. Era como si le dijera al universo, o mejor dicho, al Creador, que estaba listo, centrado y dispuesto a actuar con rectitud. Y esto transformó mi manera de actuar. Dejé de abordar las negociaciones con miedo, ansiedad o precipitación. En cambio, comencé a hacerlo con confianza, presencia y una claridad que solo se alcanza cuando estoy en plena sintonía. Y esta sintonía marcó la diferencia en los resultados. Una de las experiencias más impactantes fue cuando tuve que renegociar un contrato importante. Estaba tenso, preocupado y con miedo de perderlo todo. Pero segundos antes de la reunión, cerré los ojos y susurré Beseder Gamur. Al abrirlos, era diferente. Más sereno, más lúcido, más preparado. La reunión que tenía todos los ingredientes para ser difícil se convirtió en una conversación tranquila y objetiva. Y al final, mucho mejor de lo que esperaba. Fue entonces cuando lo comprendí. No era magia, era sincronicidad. Y esta frase, tan antigua y tan poderosa, me condujo naturalmente al paso final de este proceso. Porque de nada sirve abrir caminos de vez en cuando. Hay que mantener la boca alineada cada día, para que la prosperidad no sea un evento aislado, sino un flujo constante. Tras muchos tropiezos, comprendí que de nada sirve usar las palabras adecuadas solo en momentos cruciales. La verdadera transformación ocurre cuando el habla se convierte en un hábito, una disciplina, casi un ritmo interno. En el judaísmo, esta idea es muy fuerte. Lo que se repite, se moldea. Y si el habla moldea la realidad, entonces debe practicarse a diario. Solo cuando comencé a practicar esto con constancia, la prosperidad dejó de ser una meta lejana y se convirtió en una constante en mi camino. Una de las rutinas que más transformó mi vida fue la práctica de declarar frases cortas al comenzar el día. Cosas sencillas como Baruch Hashem por la claridad o Hoy mi sustento fluye con honestidad y ligereza. Noté que esto no solo armonizaba mi energía, sino que también agudizaba mi intuición. Era como si sincronizara mi mente y mi corazón antes de que el mundo me arrastrara hacia la prisa, la duda o el miedo. Esta apertura matutina me brindó una sensación de dirección que antes no había experimentado. También empecé a prestar atención a los momentos en que hablaba sin pensar, sobre todo de dinero. Frases que decía automáticamente como, esto no va a funcionar, o hoy va a ser un día difícil. Empezaron a sonar como alarmas. Me daba cuenta, respiraba hondo y la sustituía por algo positivo, constructivo. Con el tiempo, esto se convirtió casi en un reflejo. En lugar de bloquearme con palabras pesadas, aprendí a crear espacio con afirmaciones claras, conscientes y con propósito. Otra práctica que me transformó fue revisar mi discurso por la noche. Antes de dormir, reposaba mentalmente lo que había dicho durante el día. No para juzgarme, sino para corregir. Anotaba las frases que no quería repetir y reforzaba las que me fortalecían. Era un ejercicio sencillo pero muy poderoso. Y así, comprendí que la prosperidad no es una meta que se alcanza, sino un camino que se construye palabra por palabra, día tras día. Y cuando estas prácticas diarias se arraigan, la vida financiera alcanza una estabilidad casi mágica, no por milagro, sino mediante una alineación constante. Y es precisamente en este punto
cuando me doy cuenta de cómo toda esta enseñanza se conecta con el secreto central de este video. Porque ahora, con una lengua entrenada y un corazón alineado, la introducción a este camino cobra mucho más sentido. Y tras recorrer cada una de estas capas, palabra, intención, bendición, masal, permiso, frase ancestral, me doy cuenta de cómo todo se conecta de una manera casi perfecta. Porque al final, lo que realmente abre caminos financieros no es solo la acción, ni solo la fe, ni solo el esfuerzo. Es la armonía entre mi ser interior y lo que transmito con mis palabras. Eso fue lo que transformó mi camino. Eso fue lo que abrió puertas que creía inaccesibles, y eso es lo que sigue guiando mis pasos hasta el día de hoy. Si hay una frase de este guión que merece ser recordada, es la que lo inicia todo. Hashem, permíteme seguir el camino correcto. Esta breve declaración encierra la humildad, la intención y la fuerza necesarias para armonizar lo espiritual y lo material. Y cuando realmente llega al corazón, el mundo responde. Porque las puertas correctas no se abren por casualidad, sino a través de la armonía. Y me gusta concluir así, con esta verdad sencilla pero poderosa. Cuando la boca se convierte en un instrumento de luz, el camino también se ilumina. Y la prosperidad deja de ser una carga y se transforma en un flujo natural, honesto y continuo. Una consecuencia directa de quienes somos en nuestro interior, una extensión de nuestra propia rectitud. Si este texto te ha resonado, mantén viva la frase que te acompañó hasta aquí. Escríbela, proclámala, llévala contigo, porque es a través de la repetición consciente que la transformación toma forma y comienza a integrarse en tu identidad.